Ya puse a grabar. Listo, gracias, Valen. Listo, Alfonso, nomás. Buenísimo, gracias. Bueno, vamos a empezar el plenario versión tarde. Y tal como hicimos hoy a la mañana, vamos a trabajar la continuidad de donde dejamos el miércoles pasado. Antes de empezar, quería aclararles algunas cuestiones. La primera, desde el lunes ya están subidos todas las lecturas que van, digamos, ya no vamos a subir ninguna lectura más. En cualquier caso, si llega a haber en algún momento la posibilidad de algún PowerPoint, alguna aclaración, pero ya no en un formato que tenga que ver con nuevas lecturas, ¿bien? O sea que desde el lunes ya tienen todos todas las lecturas y todas las clases y demás. La segunda cuestión es que esta cátedra acostumbra siempre hacer lo que llamamos una maratón de repaso. Pero a decir verdad, los plenarios han oficiado en un punto como tal. Entonces, vamos igual a hacer una y cuando nos podamos poner de acuerdo nosotros con el horario y el tema de un Zoom de amplia capacidad y demás, se los vamos a comunicar, ¿bien? Pero seguramente van a tener alguna. Eso sí, va a ser en un horario que obviamente la maratón siempre fue vista como extraordinaria. O sea, no forma parte del tema de clase ni mucho menos. Por lo tanto, también se va a grabar, así que aquel que tenga que estar cursando en otra materia o haciendo otras cosas, no se preocupe, ¿bien? Nosotros siempre grabamos eso y lo subimos lo más rápido posible, especialmente porque va a ser como el repaso general. Igual el formato se los vamos a comunicar junto con el horario, etc. Dicho esto, vamos a lo nuestro del día de esta versión tarde. Nosotros la semana pasada habíamos visto el final del bloque 1 y el comienzo del bloque 2. A partir del bloque 2 habíamos estado trabajando con la ruptura del orden colonial. O sea, con el periodo que generalmente conocemos como la década revolucionaria o el periodo que va desde 1810 a 1820. Durante ese periodo hicimos especial hincapié en el hecho de la parte institucional, digamos, los reglamentos, instituciones, reglamentos, decretos, y obviamente la misma Constitución del 19, que es como un punto de inflexión en el periodo del 10 al 20. El periodo que se inicia en la disgregación del espacio político tiene que ver con el periodo que va desde 1820 hasta 1831. Durante ese periodo, ¿qué es lo que ustedes, porque nosotros lo que damos en las plenarias son, como ya hemos dicho, las líneas generales? Bueno, acá hay varias cuestiones que tienen que quedar muy fuertemente establecidas. Cuando nosotros decimos que esta unidad se denomina la disgregación del espacio político, este concepto de disgregación ya da cuenta de dispersión, da cuenta de no centralidad y no unificación. Si estamos hablando de un espacio político, estamos hablando, por ejemplo, de la ausencia de la centralidad del poder ejecutivo. ¿Bien? En 1820 se inicia con, bueno, el avance de los caudillos sobre Buenos Aires, los caudillos del litoral, la caída del directorio, institución creada durante la asamblea,
y paralelamente el fin del Congreso Constituyente, ¿no? El fracaso de la Constitución del 19, y a partir de allí la recuperación del escenario provincial. Esto es, cuando digo la recuperación del escenario provincial, digo las provincias vuelven a tener sus autoridades sin que nadie arriba de ellas actúe. Por lo tanto, hay que desterrar un concepto o una categoría que hace tiempo ya la historiografía ha desterrado, que es el concepto de anarquía del año 20. Y seguimos hablando de pronto de anarquía del año 20, pero definiéndolo como una categoría que en algún momento se usó y que daba cuenta de la ausencia del poder central. Pero cuando uno habla de anarquía, parecería que no hay ningún tipo de poder, y en realidad sí hay, y es el que ejercen, son los que ejercen el poder, son los gobernadores en cada uno de sus espacios territoriales. La ausencia de un poder central, llamado en este caso directorio, que cae en el 20, genera alternativas paralelamente de conflictos y de acuerdos. Las provincias entran en colisión entre ellas, ya no hay nadie, no hay una autoridad arriba que ordene o que controle, cada provincia se auto regula, y por lo tanto van a iniciar un mecanismo de acuerdo que tiene que ver con la posibilidad de trabajar en conjunto, de plantearse metas comunes y también resolver problemas. ¿Bien? El primer punto que ustedes tienen en el programa, en la 7.1 en esta unidad, es los pactos interprovinciales. Bueno, ahí tienen una microclase, que le voy a interrumpir el mate a Pachi, tomalo tranquilo, y como vos diste en la microclase de los pactos, ¿no? Decinos brevemente cuáles son los ejes centrales de estos pactos interprovinciales, porque después vamos a hacer, como si hicimos hoy a la mañana, qué pasa con esos pactos, qué pasa con otro tipo de pactos, y indudablemente que sepan marcar las diferencias. Bueno, a ver, como le decía Alfon, nosotros venimos de un periodo donde lo que se disgrega es el poder central. Claramente va a estar marcado todo este periodo que hasta el que llega en el examen por una ausencia de poder central, a excepción de lo que va a ocurrir después con la presidencia de Rivadavia, que va a ser un lapso muy breve. Pero estos primeros pactos interprovinciales, y grábense esta palabrita porque es la primer clave que tenemos que ver, van a tender a lo que son las convocatorias de congresos constituyentes con el objetivo de generar una organización nacional y convocar a un congreso constituyente. Ustedes van a tener tres pactos, que es Pilar, Venegas y Cuadrilátero, que cada uno va a tener unas circunstancias particulares, provincias que lo van a firmar también distintas, pero lo que tienen que entender es eso. Esta primera etapa que nosotros tenemos de pactos, y hablo de primera etapa porque después vamos a ver que vamos a tener otros pactos que tienen que ver con la organización de Buenos Aires y otros pactos que son los famosos pactos preexistentes de los que habla el preámbulo de la Constitución, que van a tener otra categorización. Lo que tienen que tener bien en claro es eso. Estamos en presencia de pactos interprovinciales. En el caso del Pilar, vamos a haber tenido la desaparición del directorio, la disolución del Congreso. Se va a buscar además que haya una designación de un gobierno en la provincia de Buenos Aires, que fue después elegido popularmente, y firman algunas cuestiones básicas muy sencillas entre Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Para acordarse de este pacto, por ejemplo, tienen que defender el sistema federativo, van a tener libre elección de los representantes y una elección además popular, que esto tiene que ver con una reforma
importante que se da. Va a haber un cese de hostilidades, la disgregación del Estado Nacional, del Estado no, pero del poder central, lo que hizo es que las provincias estuvieran en conflicto, y son las cuestiones que tienen que tomar en cuenta. Además de un tema que vamos a repetir varias veces, que es el tema de la navegación de los ríos interiores. Este pacto, este primer pacto, va a atender a la navegación de los buques de todas aquellas provincias amigas, además de el libre comercio de armas y municiones. Hay unas cláusulas secretas que tienen que ver con la situación de la banda oriental, del Brasil y demás, en lo que es el primer pacto. Un segundo pacto, que es Venegas, que se va a firmar en 1820 entre Buenos Aires y Santa Fe, establecen cosas muy similares: paz y armonía entre provincias, celebrar un congreso en la ciudad de Córdoba enviando los futuros diputados, libre comercio de armas y municiones, liberación de prisioneros, etcétera, y logro de la paz. Y un tercer, después pacto que va a rondar sobre las mismas temáticas. ¿Por qué les marco esto? Si una característica tienen estos tres pactos, es que se reconocen cada una de las provincias como iguales, es decir, como estados con derechos y con organizaciones políticas, que es algo no menor, porque el concepto de anarquía durante mucho tiempo estuvo sustentado como si las provincias no tuvieran una organización político-institucional o jurídica. Y la verdad es que las provincias van a marcar este camino y van a seguir funcionando prácticamente hasta 1852, cada una con sus organizaciones. Entonces, primer clave que tienen que tener en cuenta de estos pactos, que son pactos interprovinciales, y que son, sí, pactos que van a servir de antecedentes especialmente a dos pactos: al Pacto Federal de 1831 y al Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que son esos pactos preexistentes de los que habla el preámbulo de la Constitución. Muy bien. Dicho esto, el escenario de los pactos interprovinciales da cuenta de acuerdos entre distintas provincias. A los efectos de la propuesta que tenemos y de lo que tradicionalmente se estudia, los pactos, los interprovinciales, son estos que se trabajan entre Buenos Aires y el litoral. Sin embargo, el mecanismo de pactos interprovinciales se van a dar absolutamente entre todas las provincias, en la zona central, en la zona de Cuyo, o sea, es un mecanismo que las provincias encontraron para resolver sus conflictos, plantear un escenario de paz medianamente, por lo menos en un tiempo mínimo, y acordar los pasos a seguir. Ese es como el escenario más lógico en donde se instalan los pactos interprovinciales. La provincia de Buenos Aires es la que más va a quedar afectada, especialmente luego de la batalla de Cepeda y la caída del directorio y el Congreso. Le va a costar varios meses encauzarse, en poder tener autoridades propias y que perduren. Nos recordamos que el día que recordamos, que conocemos como el Día de la Bandera, que es el 20 de junio de 1820, que lo asociamos al día del fallecimiento de Manuel Belgrano. Sin embargo, ese día también pasó algo, fue el día de los 3 gobernadores en Buenos Aires. O sea, esto da cuenta de una crisis absoluta de autoridad en donde no podían definir a quién reconocían como gobernador. Finalmente sí va a haber alguien que se instale como tal, que es Martín Rodríguez. El gobierno de Martín Rodríguez va a alcanzar estabilidad y especialmente es más recordado que él uno de sus ministros, que fue Bernardino Rivadavia, y a través de distintas acciones que emprendió Bernardino Rivadavia. Algunas de las más significativas tuvieron que ver, por ejemplo, con la creación de la Universidad de Buenos Aires, la primera universidad que se crea ya en tiempos de la independencia, una reforma religiosa muy, muy criticada por la Iglesia Católica, ¿no? Donde se apropió de tierras y de todo lo que tendría en ellas, de algunas órdenes a las cuales consideraba que no tenían
la posibilidad o los requisitos de continuar existiendo. Pero también es recordado por el empréstito con la Baring Brothers, con un crédito, con una, digamos, una banca internacional que nos costó muchísimos años, y que en realidad nunca terminamos de pagar, porque casi a fines del siglo XIX la Baring Brothers la dio por resuelta a la situación, producto además de la crisis que estaba pasando. Lo cierto es que Rivadavia es un personaje que asociamos muchísimo al gobierno de Martín Rodríguez. Sin embargo, hacia el final del gobierno de Martín Rodríguez y uniendo con uno de los tratados que mencionó Pachi, el Tratado de Cuadrilátero, en ese tratado, en donde se deja sin efecto lo que llaman el diminuto Congreso Cordobés, dicen que la única provincia que está en condiciones de hacer un congreso es Buenos Aires. O sea, abren el camino a que Buenos Aires va a ser la ciudad en donde el congreso se realizará. Bajo la gestión del sucesor de Martín Rodríguez, que fue Las Heras, se convoca y comienzan a llegar los distintos diputados al Congreso de Buenos Aires. ¿Qué tienen para trabajar acá? Bueno, además de la clase, las guías, tienen el texto, bueno, en formato papel, obviamente en la fotocopia está, pero también está, y acá estoy viendo, entré finalmente al aula virtual, tienen el texto de Ternavasio, La unidad imposible. O sea, para trabajar este contexto, en general de todo este periodo, especialmente después, cuando aparece y empieza a funcionar el Congreso, el texto de Ternavasio, La unidad imposible, es absolutamente claro. Es un texto que no es complejo, es llevadero, digamos, y está muy bien dividido en distintas partes, las cuales algunas de ellas vamos a cruzar, porque si bien los contenidos están pautados así, obviamente hay puntos de contacto entre ellos. Primera cuestión, y la dejo, digo una cuestión breve y después volver. Cuando se convoca al Congreso Constituyente, cuando los diputados empiezan a llegar, hay una situación externa que ya está instalada, ¿bien? Que es el escenario de conflicto por la posesión de la banda oriental. ¿Es un problema nuevo? No. Tiene muchos años, viene desde la época en que de Artigas luchando contra los distintos directores supremos, frente al avance de los portugueses en el territorio de la banda oriental, y Artigas casi solo, y sus, obviamente, ejércitos frenando la invasión que no puede contener, y que en el 20, producto también de las disputas entre los caudillos del litoral, Artigas se va a ir, ¿no? Se va a autoexiliar en Paraguay, y allá se queda varias décadas hasta su muerte. Por lo tanto, con la retirada de Artigas, se va casi el último bastión de defensa. Las tropas portuguesas, avanzan. Acá avanza el gato, tengo un problema. Bueno, las tropas portuguesas avanzan y toman paulatinamente la banda oriental. Para cuando hay una toma prácticamente total del territorio, hay un sector dentro del mismo que obviamente no admite la presencia portuguesa y define organizarse, hacer un congreso y elegir representantes ante el Congreso Constituyente.
Cuando estos diputados de la banda oriental llegan a espere que tengo un endemoniado acá. Esto va a quedar para el blooper. Me mordió la gata. Bueno, vuelvo. En la reunión del Congreso en la banda oriental define enviar diputados. Los diputados llegan y el Congreso Constituyente nuestro tiene una disyuntiva. Si aceptan los diputados estos que se auto han convocado y han definido ir, al aceptarlos están definiendo que la banda oriental es territorio nuestro, porque nadie acepta diputados que sean de un territorio que no sea propio. Si los rechazan, obviamente lo que están haciendo es dar por sentado que la banda oriental está perdida. ¿Bien? La discusión al interior del Congreso con los diputados que ya habían llegado deciden incorporarlos. ¿Bien? Y de esa manera, obviamente habilitan a considerar que la banda oriental es una parte de nuestro territorio. De ahí a la definición por la guerra hay un paso, ¿bien? Porque indudablemente la situación ya lo habilita. Dejo ese punto en relativo suspenso, lo de la guerra contra el Brasil, porque abre el Congreso Constituyente en paralelo con esta situación, y lo que quiero decir con eso es que entonces el Congreso ya empieza con una tensión muy, muy grande. O sea, tiene una primera cuestión que no sabe cómo va a manejar, ni quién lo va a poder manejar, ni cómo lo van a hacer, que es tener una guerra en ciernes. Entonces, tienen que reunirse para discutir una constitución y paralelamente tienen un escenario de guerra inminente o iniciada después, en donde coexisten situaciones muy complejas como definir una constitución, discutirla, sancionarla, etcétera, y por otro lado mantener una guerra. La primera ley, y ahí vienen las leyes primeras del Congreso. Ustedes tienen una microclase sobre las leyes. Mírenla. La ley fundamental reivindica las autonomías provinciales. También plantea que las provincias se reservan el derecho de, digamos, de rechazar o de aceptar la constitución futura, pero básicamente y lo más importante de todo tiene que ver con el hecho de que el Congreso define por la ley fundamental que lo más importante en la provincia son sus autoridades y que van a seguir existiendo como tales hasta la sanción y aprobación de una constitución. Sin embargo, al poco tiempo, y ahí es donde la tensión de la guerra contra el Brasil tiene mucho que ver, y la presencia fuerte del grupo, especialmente de Buenos Aires, se va a dar una nueva ley, que es la ley de presidencia. El grupo Buenos Aires va a solicitar discutir la posibilidad de un poder ejecutivo nacional, visto, ¿qué cosa? La guerra. O sea, la guerra va a justificar para ellos la sanción de la ley de presidencia. Inmediatamente a la ley viene la elección de quién va a ser el primer presidente, y ahí está Bernardino Rivadavia, el que mencionamos como ministro superestrella, digamos, de la época de Martín Gómez. Rivadavia, en su carácter de presidente, que debemos dejar en claro, siempre se dice Rivadavia fue el primer presidente que tuvimos. Sí, fue el primer presidente por ley, no es el primer presidente que llega en cumplimiento de una constitución. Eso va a ser otro, digamos. Lo cierto es que Rivadavia inmediatamente da la ley de capitalización. ¿Qué dice? Que Buenos Aires es la capital y que además plantea dividir en dos la provincia. Bien, o sea, con la ley de presidencia y con la ley de capitalización, quebrada
la ley fundamental, porque cada una de ellas va en contra de los principios que se habían indicado oportunamente. La ley de presidencia decía, se respetan las autoridades, etcétera, etcétera, provinciales, y habían colocado un presidente que se iba a enterar cuáles iban a ser sus funciones cuando se sancionara la Constitución. Y ese presidente, elegido de esta particular forma, viene a dar cuenta de la ley de capitalización, en donde divide a Buenos Aires en dos a futuro, ¿no? ¿Y qué decía la ley fundamental? Sus propias autoridades, el respeto a la integridad territorial, bueno, que ahí evidentemente se vulnera. La primera cosa que se vulnera es que el gobernador de Buenos Aires, Las Heras, es separado porque Rivadavia considera que en función de la ley de capitalización, la capital que va a estar en Buenos Aires va a estar directamente en dependencia con el presidente. Con lo cual, en muy poco tiempo, la ley fundamental que abría un escenario de reivindicación fuerte de las autonomías provinciales se vino a pique. ¿Bien? Un breve comentario para entender cómo es posible que sancionaran la ley fundamental y ahí nomás se revirtiera esto. ¿Qué pasó? Los de Buenos Aires de golpe se despertaron y lograron los consensos y los acuerdos. Ni. Se habla tanto de los problemas en el poder legislativo, etcétera, hoy, no voy a entrar en comentarios, pero lo cierto es que los escenarios de los congresos son escenarios complejos. Y este escenario fue complejo por una figura, motivado por el escenario de la guerra y el hecho de que había que definir tantas cosas. El grupo, especialmente de Buenos Aires, dijo, hay que duplicar los diputados. Hay que duplicar los diputados. Porque de esa manera, bien, vamos a poder controlar mucho más todo. Entonces vamos a formar distintas comisiones, se va a trabajar mejor, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la idea de un diputado constituyente en ese periodo? 1. Sabía cuándo era elegido. 2. Sabía cuándo entraba el Congreso. 3. Nunca sabía cuándo iba a terminar. Pero tampoco lo sabía la provincia, que tenía que bancar a una persona durante X número de años, porque no se sabía cuánto duraba un Congreso. El último había durado 4 años, el Congreso llamado de Tucumán, que empieza en Tucumán y termina en Buenos Aires. Entonces, ¿saben lo que se les ocurrió? Hay que reconocer que la genialidad entre nosotros nunca decayó, siempre con más. Se llamaron los diputados alquilones. ¿Qué significaba? Elegían las provincias que la verdad no estaban en condiciones de mantener algunos diputados más, elegían a alguien de Buenos Aires que los representara. ¿Bien? O sea, eran, voy a poner el caso de uno, que es uno de los que además fue de los buenos, digamos, que fue Manuel Dorrego. Manuel Dorrego vivía en Buenos Aires, era de Buenos Aires, digamos, vivía ahí, hacía toda su vida allí, y fue elegido por Santiago del Estero. Como él, hubo varios otros diputados de la provincia, pero que vivían en Buenos Aires. ¿Qué hacía esto? Eran más porteños que nadie. Entonces, cuando entran las votaciones, por ejemplo, lo de la ley de presidencia, los supuestos diputados del interior en realidad eran más porteños que los propios porteños, ¿me entiende? Entonces, este escenario de duplicación de diputados le valió a Buenos Aires tener una superioridad. Obviamente, no todos fueron iguales, por eso puse el caso de Dorrego, porque Dorrego, la verdad, es un ejemplo de defensor de las autonomías provinciales, aunque vivía en Buenos Aires, pero eso es otra cosa. Ahora, la mayoría no eran como él, ¿ya? Entonces, el fenómeno del Congreso empieza con esta situación, bien con la fundamental, para atrás con la de duplicación de diputados, hacen una ley de presidencia que vulnera la de fundamental, y esta persona que es electo presidente, que es Rivadavia, vulnera a su vez con la ley de capitalización los principios de la ley fundamental. Así arranca este Congreso,
que evidentemente empezó con buenos auspicios, pero hay un escenario ahí de guerra, por un lado, y hay un escenario conflictivo al interior también. Lo cierto es que la, en este complejo panorama, la discusión por la Constitución del 26 se va a dar, o sea, se va a dar en este contexto posterior a estas leyes y al avance de la guerra contra el Brasil. Entonces Rivadavia, por ejemplo, a cargo del Ejecutivo, está como en dos frentes, ¿no? Manteniendo lo que puede hacer con la guerra y por otro lado también lo que puede hacer con el Congreso. Cuando se va a sancionar la Constitución del 26, ustedes ahí para trabajarla tienen una microclase y también tienen la fuente documental de la Constitución. O sea, ¿para qué hemos puesto algunas fuentes documentales? Para que si ustedes quieren ver algunos artículos en particular en función de lo que se señala en la microclase, lo que se dijo en la clase, o lo que leyeron, no sé, en la guía, o lo que leyeron en Ternamasio, van a la Constitución y lo ven, ¿entienden? Tienen la fuente ahí para trabajarla en el sentido de corroborar o de reforzar lo que están leyendo en la bibliografía o lo que han escuchado en las clases. ¿Qué pasa con esta Constitución del 26? Bueno, acá hay algunos puntos, ¿no?, que me parece que son importantes. Obviamente la forma de gobierno es uno, indudablemente eso lo es. Otro punto tiene que ver con, bueno, la religión. La otra cuestión que también, por ejemplo, ahí pueden llegar a observar es la composición del poder legislativo. Si ustedes comparan el Senado en la del 19 y el Senado en la del 26, hay un cambio muy notorio, ¿no? Y por otro lado, uno de los temas que realmente más hizo clic, digamos, es la discusión sobre la ciudadanía, o quién es el ciudadano que entonces está con posibilidad de votar. Pachi, ¿querés decir algo de eso? Así yo tomo agua. Bueno, sí, la Constitución, ya Fabián se ríe porque sabe que voy a dar ejemplo de todos los años. Obviamente. El tema de la ciudadanía, para que lo entiendan, porque es muy, muy interesante y sirve además para ponerse en contexto a ver, se considera a todo el mundo capaz de ir a la guerra, de defender las fronteras, de alistarse en los ejércitos, de hacer determinadas actividades. Ahora, el concepto de esta Constitución, a la hora de quiénes eran considerados ciudadanos, era muy restrictivo, notoriamente restrictivo. Por ejemplo, eran ciudadanos en líneas generales todos los hombres que habían nacido en el territorio. Algo que, en primer lugar, no llama mucho la atención, salvo por el hecho, y entendiendo en la época, que eran solo los hombres nacidos en el territorio. Los hijos de los nacidos en territorio, cualquiera fuera el lugar donde nazcan, los extranjeros que han combatido o combatir en los ejércitos de mar y tierra de la República, es decir, se alistaba alguien en el ejército y adquiría de esta forma la ciudadanía, pero había algo que marcaba el artículo 6º que era muy claro y decía que quienes no podían ejercer esa ciudadanía. Gran parte de los que están hoy acá conectados no podrían ejercer, no eran considerados ciudadanos. ¿Por qué? Porque los que no hubieran cumplido los 20 años no eran considerados ciudadanos. Quienes no sabían leer y escribir no eran considerados ciudadanos. Quienes se hubieran naturalizado en otro país tampoco eran considerados ciudadanos. Los deudores fallidos, o sea, los quebrados, tampoco eran considerados ciudadanos. Fíjense esto, los criados a sueldo, los peones jornaleros, los simples soldados, los legalmente procesados en causa criminal y, por supuesto, en mi caso tampoco votaría porque no estoy casado, y los notoriamente vagos, como Fabián, tampoco. Fíjense esa calificación que nos daba, que hacía que fuera muy restrictivo el tema de la ciudadanía. Por eso es importante
verlo, y ahí Alfon les marcaba dos o tres cositas que me parece que son interesantes cuando la estudia, verlas con la Constitución del 19. Forma de gobierno, acá claramente tienen establecido una forma de gobierno, a diferencia de que en el 19 no está claramente establecido. El tema de la composición del Senado, ese Senado aristocrático, casi corporativo que tenía la del 19, donde reconocía a los militares, a los eclesiásticos, y acá un Senado que no nos habla para nada de eso, y el punto este de la ciudadanía son temas que evidentemente tienen que jugar y comparar. Me parece que es interesante, porque lo que nos va marcando además es el contexto político que se vivía y la influencia o las posturas que va teniendo Buenos Aires a la hora de marcar claramente el texto de la Constitución del 26, que va a pasar lo mismo después que la del 19, que es llevarla al fracaso. Y en este caso la razón del fracaso, contraria a la del 19, que incluso no decía cuál era la forma de gobierno, uno, como dijimos la otra vez, se deduce, pero no está en el artículo X. En la del 26 sí, ¿no? Y se señala que es representativa republicana consolidada en unidad. Esta idea de consolidada en unidad régimen da cuenta de que era unitaria frente a la mayoría que claramente quería la forma federal y que en definitiva eso era lo que había marcado la ley fundamental. O sea, esa misma ley había dicho y había reivindicado la presencia de las provincias, la autonomía, sus propias autoridades, y esto venía a dar por tierra lo que la mayoría pretendía en términos de las provincias. Frente a la situación de inestabilidad que se empieza a presentar cuando ya algunas provincias se manifiestan abiertamente en contra de esta constitución y señalan que no la, digamos, retoman los principios de la ley fundamental, se dan por no enterados del medio y señalan que en cumplimiento ellos retoman lo que habían señalado ahí y no la van a aceptar. Frente a esa tensión, obviamente, a nivel interno, va a aparecer la situación que seguía existiendo de la guerra contra el Brasil. Rivadavia, para tratar de aminorar un poco alguna de las dos tensiones, define resolver, obviamente a su manera, la guerra contra el Brasil. Y en esto tenemos algunas interpretaciones, ¿no? Él va a enviar a un diplomático para que se encargue de las negociaciones, que es García, y cuando García finalmente logra firmar un tratado con Brasil, según García fue siguiendo las directivas de Rivadavia, según Rivadavia García hizo lo que quiso. Lo que sea es que aquel primer tratado de finalización de la guerra con el Brasil, el que promueve la gestión García, o la misión García, implicaba entregar la banda oriental a el Imperio del Brasil, a proceder inmediatamente a salir del territorio por parte de las tropas argentinas y reconocimiento de que ese territorio a partir de esos momentos iba a ser posesión del Imperio de Brasil. Cuando esa noticia es conocida desde el Congreso, que tenía que además encargarse de validar o no ese acuerdo, fue como lo que faltaba, digamos, a lo que ya venía del creciente rechazo a la Constitución, la experiencia de una guerra que venía siendo en un punto victorioso, digo en términos militares, va a terminar resolviendo por un tratado donde en definitiva da vuelta a lo que efectivamente estaba pasando. Entonces, esto fue claramente de rechazo. En ese punto, Rivadavia termina con todo en contra, digamos. Rivadavia y el propio Congreso. O sea, el Congreso
está con una constitución que las provincias rechazan. Rivadavia en particular, con un intento de resolver la guerra, vulnerando lo que la realidad armada estaba indicando. Y por lo tanto hay un momento en donde primero, bueno, renuncia obviamente a Rivadavia, y luego hay un impasse hasta que finalmente el Congreso se va a autodisolver, digamos, ¿bien? Visto que la Constitución ya no es aceptada y que la guerra con el Brasil ha quedado en una situación de parate, ¿no? En la medida en que no se sabe si, obviamente, qué va a pasar con el tratado que ha sido rechazado, ¿bien? Pero también hay que dar vuelta a un tratado en donde al Brasil se le entregaba la banda oriental. O sea, había que volver a iniciar acciones diplomáticas cuando ya había un preacuerdo en donde se le dejaba ese territorio. Había que convencer a Brasil que eso no iba a ser. Y eso no lo podía hacer, eh, digamos, desde nosotros específicamente. Lo cierto es que separado, digamos, renunciado, perdón, Rivadavia, autoconcluido el Congreso, la provincia de Buenos Aires va a volver a tener sus autoridades, que recuerden, como les había señalado, cuando Rivadavia, en ejercicio de su rol presidencial, había separado al gobernador Las Heras, ¿no? Entonces vuelve la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver una figura en particular, que es la de Manuel Dorrego, que llega a la gobernación y tiene que resolver, en principio, la guerra, digamos, la continuidad o el fin de la guerra. Dorrego y algunas provincias, algunas, por ejemplo, del litoral, tenían la idea de querer continuar la guerra, ¿bien? Creían que efectivamente era una causa que había que continuarla, que militarmente no estaba mal, pero lo cierto es que había que mantener un ejército en ese territorio, las finanzas de las provincias estaban muy, muy mal, había que lograr consenso general para mantener la guerra, y evidentemente eso no existía, porque lo que no existían eran fondos para mantener la guerra. De hecho, bueno, parte del empréstito que en algún momento había empezado por ser constitutivo hasta de un banco en la primera gestión de Rivadavia, bajo la presidencia se ocupó parte de eso en subsidiar la guerra y ya se había terminado, digamos, no había. Y el resto de las provincias no estaban dispuestas. Por ende, Dorrego aprovecha el gentil ofrecimiento de Gran Bretaña como mediador para que este conflicto termine. En ese escenario, la propuesta de Gran Bretaña, que es finalmente la propuesta que se va a quedar, que es terminar la guerra mediante la creación de un Estado independiente, que es el Estado de lo que era la banda oriental del Uruguay, bien, queda como la República Oriental del Uruguay. Y Brasil y nosotros tenemos que proceder a abandonar el territorio, a desalojar absolutamente todo y a garantizar que esa nueva nación, ese nuevo Estado, no sea de ninguna manera botín de guerra de ninguno de los dos. ¿Ya? Por lo tanto, es una guerra que terminamos finalmente, si bien se revierte lo planteado por García, la banda oriental deja de ser efectivamente parte de lo que alguna vez había sido nuestro y adquiere un nacimiento como un nuevo Estado en América Latina. Y en eso indudablemente está el accionar de Gran Bretaña manejándose con las dos, tanto con Brasil como con Buenos Aires. ¿Por qué Dorrego puede firmar la paz con el Brasil? Porque maneja las relaciones exteriores, que era una facultad que no es el primer gobernador de Buenos Aires que la tiene, ¿no? Ni va a ser el último. Ante la ausencia de poder central, cuando no hay poder central, el gobernador de la provincia de Buenos Aires trabaja en relación a las relaciones exteriores.
Acá viene un principal problema, que es la vuelta de los ejércitos. Y cuando digo los ejércitos, aludo a un fenómeno de la militarización generada por la guerra y que tiene que ver con una pertenencia de esos ejércitos. Esos ejércitos no se consideraban ejércitos de nuestro país. Había una pertenencia identitaria con quien los dirigía. Eran el ejército del general Lavalle, eran el ejército del general Paz, eran el ejército del general, ¿me entienden? O sea, hay una fuerte ligazón entre los que participan en el ejército y quien los dirige. Por ende, y no dije por casualidad, los dos generales que van a volver con las tropas, muy resentidas por la definición de cómo terminó la guerra, muy resentidos con esto, porque ellos evidentemente se han sentido traicionados, ¿no? Ellos han estado años luchando en la banda oriental, venían en términos, digamos, de acciones militares bien, y de golpe, primero la gestión García, se quedaron ahí, no les enviaron más nada, ni provisiones, ni nada, realmente le estaban pasando muy mal en el Uruguay, y luego viene el tratado definitivo que los obliga a volver como si hubieran sido un desastre, y ellos realmente no se sentían. Lavalle, puntualmente, un muy hábil general, un militar de amplia trayectoria durante la guerra de independencia, viene, digamos, y va a ir llegando sobre la zona de Buenos Aires. Cuando está cercano a Buenos Aires, bueno, es claramente influenciable por un sector que le reclama, digamos, que cobra realmente una acción en contra de quien ha firmado esa paz, que es donde en el enfrentamiento entre las pocas fuerzas de Dorrego y Lavalle, indudablemente fue muy rápido el accionar de Lavalle, lo toma prisionero a Dorrego y define fusilar. Ese fusilamiento del gobernador fue un shock muy grande en términos de las provincias en general, porque claramente marcó, digamos, un conflicto interno que se desata y se resuelve por la vía peor, ¿no? Que es definirlo por el asesinato del gobernador. Efectivamente, el asesinato de Dorrego es un asesinato político, digamos, esto es un asesinato político, porque ahí hay una definición por la muerte en relación a las definiciones que Dorrego había tomado en su carácter de gobernador, y un militar que viene realmente muy mal. Lavalle se va a quedar en Buenos Aires, pero realmente no era una persona que tuviera interés en la vida política en términos de gestionar, digamos. Lavalle era efectivamente un militar. Y ahí es donde vamos a ver la aparición de, digamos, de otra figura política clave del periodo que vamos a ver ahora nomás, que es Juan Manuel de Rosas. Y ahí aparece otro escenario de pactos o de acuerdos que no tienen nada que ver con los primeros. Así que, Pachi, nuevamente, ya que vos tenés la microclase, breve, ¿cómo se resuelve esto de Cañuelas y Barros? A ver, ¿qué hay que tomar en consideración acá? Algo que ya vinimos hablando. Empezamos todo un periodo que va a estar signado por Juan Manuel de Rosas, por todo el rosismo, y que vamos a seguir sin organización nacional. Esto, ténganlo en claro, lo hemos repetido y lo repetiremos hasta el cansancio, porque vamos a tener una provincia de Buenos Aires que hay que organizar, porque después de la situación que ocurre con el asesinato de Dorrego, necesariamente debe darse una nueva organización institucional a la provincia de Buenos Aires, que ha quedado partida en términos de dos bandos que se han enfrentado y que tienen que resolver esta cuestión en términos institucionales.
¿Y por qué les marcaba lo de que vamos a seguir sin organización nacional? Básicamente por una cuestión que suelen confundir muy a menudo y que va a marcar el periodo. Rosas nunca, jamás, ni de casualidad, ni por equivocación, nada, fue presidente de la Nación. Nunca tuvimos organización nacional, ni un poder centralizado en este momento que prevea esa posibilidad, ¿no? Sino que por el contrario, lo que teníamos eran distintas provincias que después van a delegar la representación como se había hecho hasta ese momento en Buenos Aires. Pero ¿cómo resolvemos esta cuestión entre el conflicto de Lavalle y Rosas? A partir de dos tratados que se van a dar entre estos dos sectores, no podemos ni siquiera hablar de diferencias entre unitarios y federales, sino que son dos sectores en pugna que buscan la organización a partir de ello, que tiene también mucho que ver con el interior de la provincia de Buenos Aires, la representación que había logrado Rosas ahí, y que va a caminar a llevar a estos dos acuerdos. Estos dos acuerdos que nosotros vamos a tener son Cañuelas y Barracas. ¿Qué hacemos hincapié entonces y en qué diferenciamos estos dos acuerdos de los primeros acuerdos que hablamos hoy? Para volver a reiterar, de Pilar, Venegas y Cuadrilátero. Pilar, Venegas y Cuadrilátero son tratados interprovinciales. Cañuelas y Barracas son acuerdos para organizar la provincia de Buenos Aires que están llevados adelante por dos sectores políticos. Es decir, estamos diametralmente en otra punta de lo que fueron esos acuerdos para lo que es la organización. En uno buscábamos organizar un congreso, convocarlo, nos reconocíamos como provincia, y acá tenemos dos sectores políticos en pugnas que después de una crisis institucional buscan organizar la provincia. ¿Qué se establece? Primeramente, cesación de hostilidades. Lo primero que hay que tratar de resolver ante una situación de este tipo, donde había habido muertes, enfrentamientos, es la cesación de hostilidades entre los dos sectores que estaban confrontando. Esto es lo primero que se acuerda en Cañuelas. Se establece además la elección de una junta de representantes. ¿Por qué? Porque lo que había ocurrido con Lavalle, la verdad que no tenía ningún viso de institucionalidad. Habían ido, lo habían fusilado a Dorrego y había juntado a unos paisanos en el campo que lo habían elegido gobernador. Y la cuestión institucional no se había salvado, es decir, ni la Junta de Representantes anterior había estado vigente y había elegido a Lavalle, necesariamente había que regularizar todo eso. Entonces, por eso se plantea la elección de una nueva Junta de Representantes que era, en esos momentos, la que designaba al gobernador de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, hay un acuerdo político, o lo que planteaban Rosas y Lavalle es realizar un acuerdo político. ¿Para qué? Para pacificar la provincia. Entonces lo que plantean es una unidad de los dos sectores. ¿Por qué? Porque decían que se iba a conformar un solo ejército, que se iban a tratar de no tener más persecuciones entre un sector y otro, y se iba a buscar establecer una lista para la elección conformada por los distintos sectores políticos. Esto en la práctica no se pudo realizar. Los conflictos seguían, lo que hizo devenir a que esa elección que se hiciera de la primera Junta de Representantes debiera ser anulada y se cae en una nueva negociación entre Lavalle y Rosas conformada por el Tratado de Barracas. Barracas, ¿qué hace? Ratifica lo acordado en el acuerdo de Cañuelas, pero además lo que establece es que se va a nombrar un gobernador provisorio al cual se le otorgan, y acá hay algo que tenemos que empezar a evaluar, facultades extraordinarias. Algo que a lo largo de nuestra historia se va a hacer presente en muchos tiempos y en muchos gobiernos. Van a tener además este nuevo gobierno que reunir un Senado consultivo que va a estar integrado por 24 personas, donde, aquí hay una particularidad, vamos a tener militares, eclesiásticos, hacendados y comerciantes. Se empieza a notar algo que vamos a ver más adelante con la impronta rosista y una visión casi de retorno a la colonia en muchos aspectos por parte del rosismo. Y además acuerdan
designar un gobernador provisorio que iba a ser Viamonte. Esto genera o termina conduciendo a que lo de Viamonte fue una cuestión muy, muy rápida y que Rosas se haya erigido en el garante de los distintos sectores de la política de Buenos Aires, de los comerciantes de Buenos Aires, del interior y los hacendados de Buenos Aires, que lo va a terminar depositando en la gobernación. Y para terminar con esto, ese detalle de las facultades extraordinarias y ese cambio o visión de poder que va a tener Rosas, yo lo contrasto con una figura o con algunas cuestiones que se van a dar a lo largo de todo este periodo. No podemos analizar el periodo en conflictos internacionales, soberanía o respeto no de las instituciones. Este periodo está marcado básicamente por un centralismo. Por eso cuando se habla del federalismo de Rosas, la verdad que es un federalismo muy particular que va a terminar centralizando todo el poder de Buenos Aires, que dista mucho de propender a lo que es la Unión Nacional y la conformación de Estado Central, que lo vemos después en el Pacto Federal, y que, por sobre todas las cosas, no va a haber un respeto institucional ni un reconocimiento de estas cuestiones, sino que al contrario, vamos a ver que después de facultades extraordinarias, el segundo periodo rosista, hablamos de suma del poder público, y grábense esas dos cuestiones porque las tienen que diferenciar claramente. Y siguiendo lo que señala Francisco, es clave que ustedes sepan diferenciar lo que se le entrega a Rosas durante el primer gobierno y lo que finalmente va a tener en el extenso segundo gobierno, que es la suma del poder público. Trabajar sobre esas cuestiones tiene que ver básicamente con dar cuenta de que Rosas tuvo en primer lugar el poder ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, que con las facultades extraordinarias tiene facultades que justamente le competen en el ámbito legislativo, y que además, y en continuidad con la que ya tenían los distintos gobernadores de la provincia de Buenos Aires, la delegación de las relaciones exteriores por parte de las provincias. Durante el segundo gobierno va a tener la suma del poder público, que tiene que ver con el Ejecutivo como gobernador, facultades que hacen además a definiciones en lo legislativo y en lo judicial. Y fíjense que, bueno, cuando retomemos después y veamos qué significa esto de la suma del poder público, que incluso va a terminar estando presente en un artículo de nuestra Constitución para que justamente nunca más se vea esta posibilidad de que alguien concentre los tres poderes. Ahora, volvamos al primer gobierno de Rosas. Tema fundamental que deben saber del primer gobierno, que ahí tienen microclases. Tienen por un lado el tema de las facultades extraordinarias, ¿no? Y por otro lado, la firma del Pacto Federal. El Pacto Federal es, ya lo mencionó Pachi hace un ratito, es el primero de los pactos preexistentes, ¿bien? ¿Cuál es una de las características más fuertes del Pacto Federal? Es un pacto abierto, digamos, es un pacto en donde, si bien lo firman, lo inician 3 provincias, luego se van a poder ir sumando al resto. Y de hecho, la primera que se suma es Corrientes. Porque el pacto inicialmente lo firman Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Corrientes tiene, y fíjense que en el tema no habla de la discrepancia correntina. La discrepancia tiene que ver con un tema que atraviesa los problemas de todo el periodo rosista, que es la libre navegación de los ríos interiores, ¿no? ¿Cuáles son los ríos interiores? Específicamente en conflicto, el Paraná y el Uruguay. ¿Son ríos interiores? Sí. Y no también. O sea, ¿cuál es el problema en donde entra la situación de tensión incluso a nivel externo? El Uruguay es un río indudablemente que tiene sus
baña las costas de provincias argentinas y también de Uruguay y también de parte del Brasil. ¿Y qué pasa con el Paraná? Y el Paraná era, en esos momentos, la única vía de salida que tenía el Paraguay, por ejemplo. Piensen que no existían los aviones y la única posibilidad que tenía era o por el río o por tierra, atravesando territorio que no le era propio, ¿bien? Por lo tanto, la cuestión de los ríos interiores va a marcar conflictos con otros territorios, ¿bien? Y también va a marcar conflicto al interior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Corrientes decía, bueno, ¿por qué no nos habilitan la libre navegación y que los barcos extranjeros vengan directamente a los puertos de Corrientes y yo no tenga que bajar a Buenos Aires a pagar los derechos de aduana? Ellos comerciaban mucha madera, por ejemplo, y para cuando llegaba a Buenos Aires ya se había perdido una parte. Entonces, lo de la libre navegación de los ríos interiores, hay algo aquí en el Pacto Federal y hay mucho también en el otro periodo que ahora también vamos a ver. Entonces, del Pacto Federal tienen la microclase, ahí hay que trabajar lo de la discrepancia de corrientes, pero en relación a lo de los ríos interiores, y tienen que pensar en lo que define el pacto, que es la posibilidad de que las provincias se vayan uniendo a medida que acepten estar allí, y que además, fíjense cómo se llama, federal. Esto implica una definición concreta de pertenencia hacia aquello que las provincias pretendían, pero tal como dijo Pachi, no hay una alternativa de llamada a partir de allí de un futuro Congreso Constituyente, y de hecho durante todo el rosismo no la va a haber. Hablando de rosismo, tienen la lectura de Ternavasio, en donde hace la diferencia, entre otras cosas, y trabaja todo el periodo entre Rosas y el rosismo. Y ustedes dirán, es lo mismo, y no, si lo puso en una forma diferenciada es porque claramente no es lo mismo. Una cuestión es la persona que detenta el poder en distintas oportunidades y con características del ejercicio del mismo en forma diferente, y otra es lo que emerge del ejercicio de este poder y lo que impacta en las vinculaciones, incluso con el resto de las provincias. ¿Bien? ¿Qué importa de especialmente el segundo gobierno? Entre el primero y el segundo hay gobiernos intermedios, breves gobiernos, y tres específicamente en los cuales en realidad son más de conflictos que de pacificación. Y hay que reconocer que Rosa seguía operando, ¿no? En ese periodo intermedio, pues se va a realizar la llamada por primera vez campaña al desierto, se va al sur de la provincia de Buenos Aires, acuerda con varias tribus para frenar el avance sobre los territorios, especialmente de los hacendados, y retoma, digamos, en la medida en que presiona para que se volviera a tomar el poder o tener el poder, pero sí o sí, si se le da, como había señalado Pachi, la suma del poder público. Cuando finalmente se le otorga, ahí inicia el largo segundo gobierno. ¿Qué nos interesa del segundo gobierno? Uno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la suma del poder público? Eso es clarísimo. Segundo, una definición que tienen una muy buena clase sobre la ley de aduanas del 35, ahí Vero Robelo, que está también con nosotros, fue la que realizó esa microclase. ¿Y qué nos importa ahí? Que el Vero disgrega muy bien todo lo que tiene que ver con la ley. Pero acá hay un punto que está analizado ahí, pero nos interesa reforzar en esta rápida identificación de temas. Es una ley, si uno lee el texto de la ley, que también está en el aula, para que vayan chequeando con lo que va diciendo Vero, es una ley que evidentemente incluye
cuestiones que tienen que ver con el interior, o sea, con los productos que vienen de Cuyo, con los productos del norte, de la Mesopotamia, como la yerba mate, hasta de Paraguay habla. Entonces, si uno lee el texto, bien, pareciera dar cuenta de una connotación que supera el origen de esa ley. Eso es una ley de la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, la incumbencia que tiene, de acuerdo a lo que dicen los artículos y lo que en la clase van a ver, da cuenta de algo bastante extraño, digamos. O sea, tiene un formato de ley provincial, pero con incumbencias nacionales. Y ahí es donde otra vez el clic de la figura del rosismo, ¿bien? Porque Rosa, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, a través de la ley de aduanas, le coloca una definición económica a las provincias a propósito de el proteccionismo de sus industrias, ¿bien? Amparado en el proteccionismo de las industrias nativas, ¿bien? Define, obviamente, la recaudación de la aduana, que está en el puerto de Buenos Aires. A ver, no es que está en otro lado, está en la provincia a la cual él gobierna, pero protege a las industrias del interior. ¿Cómo? Frente a la producción local, lo que venga exactamente igual, a nivel de producción especialmente europea, va a tener un impuesto sumamente alto. Lo que acá no se produzca va a ser mucho menos. Por ejemplo, un piano no tenía producción acá, ni venían en masa pianos hacia nuestro territorio. Entonces, eso tenía un impuesto mínimo. Ahora, si había una cuestión por ejemplo, de ropa y demás, evidentemente tenía un impuesto mayor. Digo lo de ropa porque, por ejemplo, los ingleses entraron a traer, gracias a la producción industrial, ponchos y botas, ¿no? Que no era justamente lo que lucían por las calles de Londres, digamos. Son producciones que orientaban para traer a determinado mercado latinoamericano que los consumía, ¿no? Aún hoy sabemos que no es lo mismo un poncho artesanal que uno que se hace a máquina y en formato, eh, eh, digamos, para todos exactamente igual, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia y bueno, Rosas puso eso en potencia y claramente se ganó como una fuerte vinculación con las provincias que vieron que había alguien que los definía, los ayudaba. ¿En marco de qué hace esto? Bueno, de la vinculación entre el manejo de las relaciones exteriores y la política económica. Digamos, le encontró la vuelta a frenar el avance de las industrias o las producciones, mejor dicho, que venían a venderse en nuestro país frente a las industrias locales. Ahí hay un punto, entonces, claro, en el segundo gobierno sobre la cuestión económica y este cruce con también lo externo. Y lo otro tiene que ver con una generación que va a ser una generación, la llamada generación del 37, que es la llamada generación romántica, tal como dije hoy, no es que andaban por la calle con ramos de rosas y demás, nada más lejano a eso. Lo cierto es que esa generación romántica remite al romanticismo francés, era la corriente en boga en esa época. ¿Qué sostenía el romanticismo, por ejemplo, en Francia, que es su punto de origen? Bueno, sostenía la necesidad de encontrar las raíces, ¿no? Era algo, se interesaban mucho por la historia, ¿no? Se interesaban muchísimo por de dónde venían, qué herencias atravesaban el tiempo. Claramente no era lo mismo Francia que nosotros. Esta generación del 37 define cuándo empieza la historia argentina, definitiva. Porque ellos no se van al pasado colonial porque detestan España, pero también detestan el pasado anterior a España. Entonces definen que el corte fundamental del inicio de nuestra historia es 1810. Por eso para ellos 1810 es más, mayo, que es una de las palabras claves
de la generación del 37, por ejemplo, es Mayo. Entonces uno dice, ¿Mayo? ¿Qué es Mayo? Mayo es la revolución del 10. Es el hecho de que ahí se quebró con el pasado colonial y se inicia otra era, otro tiempo, ¿no? Nuevo. En realidad, los miembros de la generación del 37, digamos, son hijos de la Revolución de Mayo, no tienen un pasado vinculado al mundo colonial. Y lo que es real también es que en un primer momento hay cierta eh, idea de ver cómo se pueden relacionar con Rosas. Ellos no entran en una oposición inmediata. La oposición va generándose con el tiempo. De pronto el más claro ejemplo es el fragmento preliminar al estudio del derecho de Juan Bautista Alberdi, donde hay algunos de los párrafos en donde juega, digamos, con esta cuestión de un Rosas con el que se podría hablar, digamos, con las características de un ejercicio del poder que habría que intentar llegar. Son intelectuales, bien, la generación de 37 son intelectuales, hay algo en ellos que tiene que ver con pensar la vida política y social de nuestro país a futuro, son fuertes defensores de un proyecto inmigratorio, ¿bien? Y la otra cuestión tiene que ver con eh, su clara simpatía hacia eh, la figura de, digamos, de Francia y del romanticismo. ¿Por qué digo esto? Porque esto se va a venir en un punto en colisión. Los conflictos internacionales que tuvo Rosas tuvo varios, ¿bien? Y en ello hizo ejercicio de las facultades delegadas que eran las de manejo de las relaciones exteriores. De los más importantes tiene el bloqueo francés y la intervención anglo-francesa. Eso lo tienen en el texto de Tamavasio, también están las guías. Así que ahí pueden más o menos saber de qué se habla con esto. Tiene que ver con definiciones que pasan por la libre navegación de los ríos, por la pretensión de estas potencias extranjeras de imponerse sobre Rosas, y un Rosas que va a lograr que estos dos conflictos se resuelvan a favor de él. ¿Cuál es la ligazón entre generación del 37 y, por ejemplo, el bloqueo francés? Toda la prensa de Buenos Aires, cuando los franceses bloquean el puerto, todos en contra del bloqueo, todos incentivando a Rosas y señalando que están a favor de que defina una política en defensa de los intereses de este territorio y no de la presencia extranjera, etcétera, etcétera. La generación del 37 tenía un órgano periodístico. Este órgano se llamaba La Moda. ¿Qué dijo La Moda sobre el bloqueo francés? Nada. Nada. Entonces, Rosas, que se encargaba de recibir especialmente a La Moda, no porque fuera fanático del órgano periodístico, sino para ver qué era lo que estaban leyendo estos, empezó mandó, digamos, solicitó que hubiera una definición en contra del bloqueo. Y quienes integraban esta generación y que escribían en ese periódico definieron no hacerlo porque en definitiva había una fuerte vinculación con varias cuestiones de lo que estaba ocurriendo y ahí hay sí un corte completo con la figura de Rosas. Parten al exilio, en principio la mayoría se va hacia Uruguay, y algunos luego de Uruguay se van hacia Europa. Es el caso de Alberdi, por ejemplo, en una primera de las etapas de su exilio, ¿no? O Echeverría, que queda en Uruguay. Lo cierto es que en esa generación del 37 ustedes tienen una lectura de las cuales a mí me interesa que para esta oportunidad vean algo, porque esa misma lectura después les va a servir para la unidad que sigue, porque está todo el análisis de las bases de Alberdi, entonces eso no es para ahora, digamos, ¿no? Pero hay una parte en la lectura que trabaja sobre
las oposiciones binarias, en términos de civilización y barbarie, que es la primera vez que se instala como problemática a ser discutida, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la presencia de autores que participan en la generación del 37 y son claves en ello, que son específicamente Juan Bautista Alberdi y también Domingo Faustino Sarmiento. Si bien no está ahí en Buenos Aires, la lectura es la de Terán. Está subida en el aula virtual, Terán la generación del 37. Y ahí me interesa que vayan a esa construcción binaria, digamos, que vean cuáles eran lo que se oponía, ciudad, campaña, por ejemplo, a ver qué más señalan, Europa, América, modernidad, atraso, Francia, España, por ejemplo, ellos admiran especialmente a Francia, ¿no? Es como la cuna de la luz, de lo mejor que pasa, y España es todo el atraso, por eso lo que les decía de que no querían el pasado colonial, ¿no? Esa generación del 37 es la generación intelectualmente opositora a Rosas. Eso es algo que deben tener en cuenta y en claro. Ellos no toman las armas contra Rosas. Los que toman las armas contra Rosas son otros, por ejemplo, Lavalle, ¿bien? Pero no es la generación del 37. En realidad, ellos piensan y escriben, digamos, pero no actúan en forma de complot ni nada. En cualquier caso, son los primeros intelectuales de nuestra etapa independiente, ¿no? E indudablemente, desde ahí y durante gran parte del 19, vamos a tener a los dos grandes intelectuales del 20, que son del 19, que son Alberdi y Sarmiento, ¿no? Que obviamente luego de la caída de Rosas van a terminar también en un punto enfrentados, pero en estos momentos, bueno, no era tan así. El último tema que tienen en esta unidad, porque quiero dar algunas generalidades antes de que nos corten el Zoom y me quede sin poder decirlo. Hasta 8:05 tenemos, Alfon. ¿Eh? Hasta las 8:05. Ah, bueno. Entonces no entro en una enloquecida carrera en donde voy a terminar el trabajo. El último tema tiene una microclase, ¿bien? Que son las interpretaciones sobre el caudillismo. Este tema, en realidad, y esas interpretaciones que yo planteé en esa microclase, tienen que ver con identificar a uno de los temas más importantes del siglo XIX en América Latina, que es un fenómeno propio de América Latina, que es el caudillismo. Hoy también mencionaba que en su momento en el 20 vamos a hablar del populismo, por ejemplo, y de las distintas interpretaciones del populismo. ¿Bien? Hasta si hay un neopopulismo o lo que fuera, también vamos a mencionar algunas de esas interpretaciones. En el 19, el fenómeno del 19 en América Latina es el caudillismo. Y lo es mucho más si uno toma los distintos caudillos que hubo en nuestro país, que incluso hay autores no argentinos que han hecho esta tipología de caudillos, siguiendo los tipos de caudillos que tuvimos nosotros. De hecho, bueno, si han visto lo de las interpretaciones, verán estas dimensiones y estas diferencias, ¿no? Bien, ahí, ¿qué vemos en las interpretaciones? Vemos que existen distintas, valga la redundancia, interpretaciones que algunas son en el mismo contexto de la época, surgen en el contexto en donde está el fenómeno del caudillo, y otras son posteriores y son, como se dice habitualmente, desplazamientos. Cuando yo hablo de desplazamientos, digo, yo tomo la categoría, ¿bien?, y la utilizo, la desplazo de época, la utilizo en otro contexto. ¿Me siguen? Recuerden que siempre rompemos un poco con esto del contexto, ¿no? La idea de que todo lo tenemos que ver en el contexto de creación, que no es que aparecen
las cosas así aisladamente, sino que hay un contexto que deviene en características políticas, sociales, económicas, lo que sea. Bueno, ¿cuáles son las interpretaciones? La primera que tienen es el caudillismo clásico. Fíjense que ahí habla de la generación del 37 y de Sarmiento y de Alberdi. O sea, que ustedes pueden, incluso, si se le toma algo de la generación del 37, hasta pueden trabajar con lo de Sarmiento y Alberdi puesto en la interpretación del caudillismo. Entonces, lo que ustedes tienen que encontrar es esta posibilidad que les dan las lecturas. O sea, las lecturas aluden a un proceso y permiten, como obviamente es, la posibilidad de cruzarse y relacionarse. Bueno, en definitiva, tienen las interpretaciones clásicas, la de la guerra social. Me quiero limitar un poquito antes de que se corte a uno de los desplazamientos, que es el desplazamiento de José Ingeniero, cuando en la tercera de las interpretaciones habla de que el caudillismo está asociado a la feudalidad, o sea, que lo ven como si fuera un señor feudal. Si han estudiado ya en político feudalismo, si la cursaron el cuatrimestre que pasado o lo están haciendo ahora, sabrán que el feudalismo remite a una etapa de la historia que obviamente nuestro país no vivió jamás, ni América vivió jamás. ¿Bien? Entonces, este desplazamiento de categoría, de utilizar el feudalismo en un contexto que no tiene nada que ver y ubicarlo a Rosas como un señor feudal, es un desplazamiento. Ustedes van a ver que hay otras interpretaciones, como la del revisionismo, que es aquella que rescató por primera vez a Rosas, y hay una que es la más fuerte y que en definitiva los autores en los últimos tiempos toman desde ahí, que es, hay dos, o la de Alperín o la de John Lynch. En el caso de John Lynch es muy interesante porque no es argentino y él estudió las características del caudillismo y las condiciones vistas como el caudillismo como un fenómeno clientelista. Es muy interesante porque él habla además de tipos de caudillos y todos los caudillos le remiten a nuestro país, ¿no? Por ejemplo, habla de los caudillos de la guerra de independencia, son Artigas y Güemes, y dice eran producto de la guerra independentista. Después habla de otros, como López y Ramírez, que hoy empezamos con ellos, ¿no? En el fin del directorio, y son, dice, bueno, caudillos más interesados en su vida económica regional que por otra cuestión. Y luego está el más grande de todos para Lynch, al que en principio analizó en un texto en general en América y después le dedicó un libro entero, que es Rosas. Para Lynch, Rosas es el mayor ejemplo de caudillo que existió en la historia de América Latina. Y de hecho lo denomina el caudillo de los caudillos, ¿no? Y esta idea de clientelismo es lo que me interesa que remarquen en el caudillismo, que es lo que aporta Lynch y que otros autores han tomado. Porque cuando se habla de clientelismo, y ahí viene el punto clave de Lynch, no dice que el clientelismo sean solamente los sectores populares. Lo que dice Lynch es que la figura de Rosas era de tal magnitud en términos de liderazgo que la clientela no eran solamente los sectores populares, también eran los hacendados, que eran de su propia construcción social, porque tenían que negociar con él y porque él habilitaba la negociación. ¿Bien? Entonces, esas relaciones clientelares no son exclusivamente de una vinculación con lo popular. Por eso esta idea de considerar que todos los caudillos son fenómenos populares, y si han visto las diferentes interpretaciones que yo así muy rápidamente, porque la idea es que tengan una caracterización general, planteo en la microclase, es eso. Los caudillos, si eran de los, digamos, con vinculación en lo popular, no significa que provenían de los sectores populares. Rosas es de los caudillos en general en América Latina y en nuestro país más,
uno de los más ricos terratenientes de la provincia de Buenos Aires. Y entonces, ¿con quién construía clientelismo? ¿Con los sectores populares? Sí, según Lynch. ¿Con los sectores de los pueblos originarios con los que negoció para frenar el avance en las tierras de los hacendados? Sí. ¿Con los hacendados? Sí, porque, digamos, negociaba todo el tiempo. De hecho, él empieza, hoy cuando eh, Pachi hablaba bueno, Cañuelas y de Barracas, y cuando aparece más fuertemente Rosas, la idea, la primera vez que apareció Rosas, ¿saben? Cuando fue, apareció en el Tratado de Venegas. Nosotros no lo mencionamos hoy, pero Venegas tenía cláusulas secretas. En esas cláusulas secretas, Estanislao López pidió a Buenos Aires una indemnización porque le habían invadido la provincia. ¿Y qué pide de indemnización? Cabezas de ganado. Porque dice que le invadieron la provincia, le derrumbaron las estancias, el ganado salió disparado. Bueno, ¿qué quiere cabezas de ganado? ¿Quién le junta las cabezas de ganado? Juan Manuel de Rosas. Ahí aparece Rosas. En el Tratado de Venegas, negociando, les entregó él sus propias cabezas de ganado. No necesariamente, gran parte provenían de él, pero la mayoría venían del resto de los hacendados. Y él había empezado a entender las relaciones de poder desde la clase a la que pertenecía. Por eso entremos a deslindar algunas interpretaciones del caudillismo exclusivo. Una cosa es cómo se llega y el rol del liderazgo, y otra es la pertenencia al sector social, ¿no? Por eso Lynch trabaja muy bien esta idea del clientelismo, pero dice, no, no es con los sectores populares clientelistas Rosas, no, no, es con todos, y esa es la habilidad que tiene Rosas. Eso es la gran habilidad que tiene Rosas. Fue tan hábil que cuando lo derrocaron, se fue en un barco de bandera británica rumbo a Inglaterra, uno de los lugares con los que había combatido fuertemente, y va a terminar muriendo allí. Eso también es un rasgo de habilidad. Para salir del escenario político, para negociar la salida, ¿bien? Para negociar la salida y para finalmente elegirse como una de las figuras absolutamente centrales del siglo XIX en la gente. Tengo 2 minutos. Pachi, ¿querés decir algo para cerrar? No, dos cositas, me parece que todo esto traten de ver, hacerles una aclaración que se la hacemos siempre. La clase la tienen que complementar todo esto, complementar con toda la documentación y las lecturas, porque hay gran cantidad de cosas que se han mencionado por arriba, pero que tienen mucha profundidad. Y me parece que el último tema es uno de esos temas que tienen para analizar y desarrollar. Préstele mucha atención a lo de Terán y a las interpretaciones del caudillismo, porque ahí es donde tienen que escarbar y pensar y tratar de hilar muchas cuestiones, porque van a ver que esto que les marcamos desde un principio, del contexto, del manejo del poder, de la cuestión de el respeto por las instituciones o no, cómo va marcándose. Y cómo por ahí muchas veces los discursos quedan reducidos, muchas veces nos queda, Rosas es la soberanía. No, a ver, Rosas enfrentó un bloqueo, pero la verdad es que hay toda una serie de cuestiones mucho más profundas para analizar, y donde construyó el poder el interior bonaerense es el que sustentó el rosismo, y el rosismo se benefició con el puerto. Entonces da para pensar el federalismo de Rosas, que por un lado fue muy poco federal. Esa es la contradicción del rosismo, justamente, ¿no? Por eso Ternavasio habla de Rosas, persona que llega al poder, que tiene estas características, y la expresión de lo que realiza, que es el rosismo, que no es, fíjense, no habla ni de federalismo de unitario. ¿Ya? Bueno, nos cortan, chicos. Les avisamos después. No, denle el cierre. Yo avisé con tiempo para que puedan redondear la idea y que no sea... No, y les agradecemos mucho tener por favor, Alfonsina, tenés que confirmar el tema del horario y día, así
Sí, así podemos hacerlo. Así lo hacemos cuanto antes y lo hicimos. Y quiero dar un aviso ahora, ya que estamos súper bien con el horario. Quienes falten estar en el campus, ya que se viene el parcial, por favor escríbanme, porque si me avisan a mí o a cualquier otro integrante del CED un día antes, se nos va a hacer difícil. Así que si todavía queda gente sin estar en el campus, yo dejo mi teléfono de vuelta y me escriben. Así solucionamos ese tema y no se quedan sin rendir el parcial. Y una aclaración ahí, bien Cata, lo que decías, porque vemos en los grupos que hay muchos que están con el tema de que no pueden entrar, que falta, bueno, téngalo solucionado porque nos falta una semana. Y el otro punto, yo insisto, me parece con esta cuestión, chicos, está todo organizado en el campus. Y con respecto a los foros, algo para que les quede bien en claro una vez. A ver, el ejercicio, nosotros después vamos a hacer la devolución y todo demás, pero el ejercicio es para ustedes. O sea, no se traumen que el trabajo que lo tengo que entregar, que es obligatorio. A ver, las consignas son claras, esto les tiene que servir a ustedes y los que tienen que trabajarlo son ustedes, por eso le vamos a hacer las devoluciones. Pero fíjense que está todo clarito y cualquier duda nos escriben en el aula privado, nos van escribiendo en el grupo y les contestamos y seguramente nos veamos mañana con los del cápsula y si no, seguramente el lunes. Seguramente el lunes. Vamos a arreglar eso. Nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos.